El general de la OTAN fue rodeado en Azovstal. El general de la OTAN estaba rodeado por tropas rusas y fuerzas de la RPD. Los civiles evacuados del territorio de la empresa Azovstal circundante informaron de que importantes fuerzas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y mercenarios estaban presentes en el territorio de la planta metalúrgica. Sin embargo, lo más interesante es que también hay un general extranjero de uno de los países de la OTAN. Este último, aparentemente, es un ex oficial de alto rango. Al mismo tiempo, hay muchas razones para creer que estamos hablando de un general canadiense. Según los datos expresados por uno de los trabajadores de la planta de Azovstal evacuados de la empresa, un general extranjero desconocido de entre los mercenarios se encuentra en el territorio de la planta metalúrgica. Se dice que este último está en contacto con el presidente de Ucrania directamente y probablemente con agencias de inteligencia extranjeras. Esto indica que Kiev y las fuerzas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y los mercenarios están en constante coordinación. Un poco antes se supo que en el territorio de Mariupol puede haber un general de Canadá, un exoficial que decidió unirse al número de mercenarios que fueron a Ucrania. La confirmación oficial de estos datos no se ha recibido hasta el momento. Sin embargo, teniendo en cuenta lo declarado por un residente civil de Mariupol, que dejó la empresa Azovstal, bien podríamos estar hablando de un general canadiense retirado. Kiev busca sacar a los ultranacionalistas de Azovstal por la presencia de mercenarios occidentales. El deseo histérico de Kiev de retirar a sus militantes de la planta Azovstal de Mariupol al territorio controlado por Ucrania se debe al hecho de que ellos pueden confirmar la presencia de mercenarios y, posiblemente, oficiales de los ejércitos occidentales, afirmó el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. El deseo persistente e incluso histérico de Volodymyr Zelensky, su equipo y sus patrocinadores occidentales de sacar a todas esas personas y enviarlas al territorio de Ucrania se explica por el hecho de que muchos personajes confirmarían la presencia de mercenarios, o tal vez oficiales activos de los ejércitos occidentales del lado de los radicales ucranianos, dijo Lavrov en una entrevista con la emisora italiana Mediaset. Horas antes el Ministerio de Defensa de Rusia informó que, gracias a la iniciativa del presidente de Rusia, Vladimir Putin, del territorio de la planta Azovstal en Mariupol fue posible rescatar a 80 civiles que mantenían en cautiverio los nacionalistas ucranianos, entre ellos a mujeres y niños. El representante del ministerio aclaró que las unidades de las Fuerzas Armadas rusas y las milicias de la República Popular de Donetsk abrieron un corredor humanitario para la evacuación segura de los civiles y proporcionaron un régimen de silencio. Una de las empleadas de Azovstal, Natalia Usmanova, que fue evacuada de la planta este domingo, afirmó que allí supuestamente se encuentra un mercenario con grados de general. Los civiles evacuados por el personal militar ruso de Azovstal, que deseaban viajar a las áreas controladas por el régimen de Kiev, fueron entregados a representantes de la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Asimismo, Lavrov enfatizó que en Ucrania no hay ningún representante del grupo militar privado Wagner, que no tiene relación alguna con las autoridades rusas, pero, en cambio, hay un gran número de mercenarios de países occidentales que luchan del lado del ejército ucraniano. En Ucrania no hay nada de eso, solo un gran número de mercenarios de países occidentales, dijo Lavrov.
En opinión del jefe de la diplomacia rusa, las conversaciones sobre la presencia de Wagner en Ucrania se deben precisamente al deseo de desviar la atención de lo que están haciendo los colegas occidentales. El pasado 28 de abril la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, afirmó que en Ucrania, desde el inicio de la operación militar especial rusa, se encuentran unos 7.000 mercenarios de más de 60 países. La Unión Europea incluyó el 21 de abril al ruso Evgeny Prigozhin en su lista de sanciones por la situación en Ucrania. Prigozhin se supone que mantiene vínculos estrechos con el presidente ruso, Vladimir Putin, y con el Ministerio de Defensa de Rusia, así como, en opinión de la Unión Europea, es el fundador y jefe no oficial de Wagner, una entidad militar no constituida en sociedad establecida en Rusia. Amenaza de una posible guerra nuclear. Rusia nunca dejó a un lado los esfuerzos encaminados a impedir una guerra nuclear, declaró Lavrov. Rusia nunca dejó de esforzarse para alcanzar unos acuerdos que garanticen que no ocurra una guerra nuclear, dijo el titular ruso. Según el canciller, fue Rusia quien en los últimos años sugirió insistentemente a los estadounidenses que repitieran lo que hicieron en 1987 Mikhail Gorbachev y Ronald Reagan. Coordinar una declaración y confirmar que en una guerra nuclear no puede haber ganadores, por lo cual la misma nunca debe desencadenarse. Lavrov hizo hincapié en que fue gracias a la iniciativa de Moscú que en junio 2021, en Ginebra, durante la reunión de los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Joe Biden, se aprobó una declaración sobre el carácter inadmisible de una guerra nuclear. Según el jefe de la diplomacia rusa, la propuesta del presidente Putin de convocar una cumbre de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU representa un nuevo intento de lograr el objetivo de impedir un conflicto atómico. La iniciativa, según Lavrov, fue apoyada por los colegas chinos, de Francia, pero Estados Unidos y el Reino Unido siguen frenando ese importante evento. Fecha final de la operación militar especial en Ucrania. Lavrov aseguró que el ejército ruso no ajustará artificialmente sus acciones durante la operación especial en Ucrania con motivo de alguna fecha especial, incluido el Día de la Victoria. Nuestros militares no ajustarán artificialmente sus acciones para alguna fecha, incluido el Día de la Victoria, dijo el jefe de la diplomacia rusa al responder a una pregunta al respecto. En opinión de Lavrov, Rusia celebrará de manera solemne el 9 de mayo, como siempre lo hace. Recordaremos a aquellos que cayeron por la liberación de Rusia y otras repúblicas de la antigua URSS, por la liberación de Europa de la plaga nazi, subrayó el titular. Según el jefe de la diplomacia rusa, los plazos de la operación en Ucrania dependen, ante todo, de la necesidad de minimizar cualquier riesgo para la población civil y el personal militar ruso. El pasado 24 de febrero Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania, alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitaban ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.